Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy ustedes saben que es viernes y hay un feliz reencuentro con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Es un reencuentro mutuo tanto. Sí, porque yo estuve afectado del COVID y tuve que tomarme un descanso obligatorio, pero sí, ya estamos acá al pie del cañón. Ya estamos empatados usted y yo. Sí, estamos empate. Empate, sí. Bueno, ¿qué nos tiene hoy el hombre de los viernes? Primero vamos a extenderle nuestro saludo a los amigos televidentes, a algunos colegas de la diáspora que como tú ves nos siguen dando. Sí, a todos saludos, sí. Nos dan seguimiento. Gloria sigue muy activa, veo. Ahí. Y muchas gracias a los que me desearon que me recuperara. Sí. Hubo personas que a ti te quieren mucho en este país, déjame decirte. ¿Verdad? Y mira que hay gente que me escribe cosas no de cariño. No, tú sabes. También yo los quiero. Esa es la intolerancia de la cultura poco democrática de la sociedad dominicana. Bueno, yo siempre digo que los dominicanos somos democráticos hasta que el otro no está de acuerdo contigo. Pero mientras estamos de acuerdo, soy democrático. La democracia se prueba cuando el otro... Tú recuerdas una frase famosa de Ernesto Che Guevara, que él decía, la oligarquía es demócrata hasta que se siente segura. Si se siente insegura, se torna rápidamente fascista. Sí. ¿Qué decía? Yo digo también la izquierda. Cuando está segura es muy abierta, cuando está insegura da palos también. En eso es igual la izquierda y la derecha. Es un comportamiento que parece ser muy humano, pero que en las sociedades muy desinstitucionalizadas se incrementa, se agudiza, como la nuestra. Esta semana queremos iniciar una serie de varios puntos que están interconectados. Desde que el actual gobierno, o antes en la campaña electoral, el tema esencial, el nudo, lo que ustedes, los escritores, novelistas, le llaman leitmotiv, que a propósito, felicidades por la novela que acaba de escribir. No, novela no, un libro de relatos, cuentos. Un libro de cuentos, felicidades. Gracias. Invitamos al público a comprarlo, el libro. Pronto va a estar posiblemente en Amazon y en las librerías. Todavía no hemos hecho la puesta en circulación formal, pero la vamos a hacer. Y le vamos a dejar saber. Sí, le felicitamos. Se llama Un hombre discreto y otras historias. Entonces, el lema del gobierno ha sido el gobierno del cambio, el lema del PRD y es un lema del PRM, es un lema que una consigna, un eslogan. Se usa cada cierto tiempo. Como un sello de identidad. Todos los gobiernos. Cuando hay una administración, un partido que tiene muchos años, que aspira a defenestrarlo del poder, siempre promueve la idea de cambio. Todos vienen con el discurso del cambio. Entonces, hay unos nudos históricos, críticos, relacionados con el cambio, que es indispensable abordarlo con la seriedad política, ética, social, que amerita para poder realmente hacer cambios en la sociedad dominicana. Y estamos hablando de cambio en el contexto de una sociedad capitalista, no de una sociedad no de un cambio de sistema. Sí, no de es dentro del sistema. Es dentro del sistema, donde el propio sistema hay una serie de cambios que, pudiéndolo haberse hecho, no se han hecho, que son posibles y viables en el marco de la sociedad que tenemos. Ahora, hay que irse a los elementos de fondo que implican por qué la sociedad arrastra una pesada, prolongada y acumulada deuda social. Y quisiera... Ese término lo usó la iglesia en su momento, lo ha usado. La iglesia católica. Católica y también hipoteca social, decía el Papa Juan Pablo II, me parece. Sí, es un concepto muy utilizado en muchos libros y textos sociológicos de análisis social y político. La sociedad dominicana ha logrado grandes avances que son claros, evidentes en los últimos
desde después de la década de Trujillo. Estamos hablando de que es otra sociedad, pero a la vez arrastra una serie de rezagos históricos, institucionales, sociales, económicos, políticos, culturales, que da la impresión como que nos hemos detenido en el tiempo. E incluso eso nos hace una sociedad muchas veces monotemática. Algo que hay que valorar de Acento en su versión digital y televisiva es que procura, se enfoca en hacer un periodismo no monotemático, de diversificación, de entrar en temas no abordados en la sociedad. Pero si tú te pones a ver los programas de televisión de la República Dominicana, los periódicos, los temas son los mismos temas de hace 40 años, que la electricidad, que la corrupción, que la seguridad ciudadana, que los problemas del agua, de la escasez de agua. Entonces tú dices, pero es que somos monotemáticos. No, es que hay un tema de estancamiento social, de temas claves de la sociedad que no se han resuelto. Que no se han resuelto. Y muchos de estos rezagos históricos, sociales, han resultado altamente costosos y dolorosos para nuestra sociedad, como lo es, por ejemplo, la pobreza. Realmente, el que tiene un mínimo de sensibilidad ética, social, política, observa cómo niños que eran los limpiadores de vidrios, hoy son adultos, los mismos adultos que limpian vidrio. Pasaron de adolescente a adulto limpiando vidrio. Entonces, eso, el desarrollo no ha llegado a esa persona. O sea, ahí no ha habido posibilidad de movilidad social, no la ha habido. Pero digamos de acceso social, económico. Sí, bueno, es un poco pero que no han podido crecer. Y entonces tú sientes como que el tiempo se ha detenido en la sociedad en una serie de temas. Y esto se refleja en las estadísticas del desempleo, que seguimos exhibiendo los mismos datos cada año sobre desempleo y las variaciones son muy mínimas. El gasto y la calidad de la atención en salud, por más hospitales que se construyen, seguimos recogiendo las estadísticas en materia de mortalidad materna, mortalidad infantil y otros temas de salud, el manejo del dengue, que indican cómo la salud sigue siendo un problema grave en la sociedad dominicana. El predominio de un mercado informal que impacta negativamente en la protección social de los trabajadores del trabajo informal, la seguridad ciudadana, la vivienda, el agua potable. Las condiciones de vida no se han mejorado, por tanto, en la medida que ha ido un crecimiento económico. Vivimos una testaruda y prolongada y pesada transición histórica. Bien, vamos a hacer una precisioncita. Tú decías al comienzo un poco que parecería que estamos un tanto estancados, aunque... Detenidos en el tiempo. Aunque tú decías que en comparación a cómo estaba la República Dominicana una vez que fue ejecutado el tirano, sí ha habido cambios, pero quizás no lo suficiente de lo que se necesita, ¿cierto? Sí. Porque, por ejemplo, en la educación... Porque podría parecer contradictorio. Fíjate que cuando el tirano termina... Que los cambios en la República Dominicana, en infraestructura, en otra serie de elementos que podríamos hablar más adelante, son evidentes. Pero en términos de deuda social todavía tenemos acumulada, parece como si nos hubiésemos detenido en el tiempo. Pero estamos mejor que cuando estábamos en la dictadura. Vamos a ver datos estadísticos. Es innegable porque él dejó, por ejemplo, al término de la dictadura, el dato es que el 80% del país era analfabeto y hoy día no es así. Ahora que eso por supuesto, la esperanza de vida era de un 52 años. Y en años. varios gobiernos, inclusive el pasado gobierno, se habló mucho de la disminución de la pobreza.
que hay que ver qué tanto es cierto? No, voy a compartir datos. Muy bien. Es real que la pobreza disminuyó en los gobiernos PLDistas e incluso en una parte del gobierno de Hipólito. Sí. Ahora, en proporción al crecimiento económico, No, ahí es donde está debió el disminuir punto. más. Y eso Yo tengo mi duda vamos a ver, con los datos oficiales, por una cosa, pero vamos a la pausa. No, te voy a compartir datos de Miguel Seara Hampton cuando estaba en la oposición, haciéndole una crítica a estadística del Banco Central. Vamos a la pausa y volvemos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, estamos hablando de esa deuda social acumulada de tantos años, qué tanto es verdad que en algunos aspectos hemos mejorado y que en otros estamos estancados, qué dicen las estadísticas oficiales. Ese desfase entre crecimiento económico e inversión social es muy evidente y han habido estadísticas. El MEPIT, yo no sé por qué dice la gente dice la MEPIT. Se quedó igual que la MESI, porque se quedó que cuando eran secretaría, que era femenino el nombre. El MEPIT, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Publica en su boletín 2020 lo siguiente. Quisiera, por favor, que pongan el gráfico los colegas. Sí, lo dejan ahí, por favor. La tasa de pobreza general pasó de 21% en el 2019 a 23.4% en el 2020. Ese fue el año fuerte de la pandemia. Sí, estamos hablando de que una pandemia golpeó drásticamente la economía. Hubo negocios que cerraron. La economía e indicadores sociales, como por ejemplo lo de pobreza, empleo y otros indicadores. Refleja fragilidad en términos económico y social. Es un reflejo de fragilidad. Alguien puede decir, no, pero eso se refleja en todo el mundo. Bueno, pues los modelos económicos del mundo han mostrado fragilidades que deben repensarse y rediseñarse como tal. Ahora, en el gráfico se presenta una evolución de la pobreza general y la pobreza extrema en República Dominicana del año 2000 hasta el 2016. Y se observa que el año más crítico de pobreza fue en el año 2004. Ahí está, ahí hay que ver todo el tema de la crisis de Baninter. Esto fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Ahora hemos vivido otro punto, estamos viviendo otro punto de inflexión, que son los datos que empecé a leer. Pero la pobreza comenzó a disminuir hasta llegar al 2016 a un 26.6%, de 45.1% en el 2000 a un 26.6%. Y la pobreza extrema de 4.5% pasó al 2016 a 5.2%. Es decir, que la pobreza extrema aumentó. La pobreza Pese extrema, a que disminuyó la otra. Sí, la otra disminuyó. ¿Eso fue entre qué periodo? 2000 y 2016, 16 años. 16 años. Pero todavía estamos hablando de un 30% de pobreza. Esa incluye la extrema y la no extrema. Y la no extrema. Y de pobreza extrema, que son aquellas personas que viven por debajo. Sino que si acaso pueden comer algo. O sea, que no saben qué van a comer en el día. Pero ese es el dato importante que nos comparte el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo. Cómo se ve que la República Dominicana, sus niveles de pobreza han disminuido. Y durante los gobiernos del PLD hubo disminución de la pobreza. Ahora, hay
metodología de medición de la pobreza Que cambian la que cosa. cambian. Entonces, Ahí es que yo tengo mis ahí dudas. es que están tus dudas. Sí, porque- Hay 4 metodologías de medición de la pobreza y se está utilizando la metodología que a mí menos me gusta, que es la de pobreza monetaria. Pero está la del índice de calidad de vida, la de necesidades Hay el básicas índice Gini, se llama uno, que se usa insatisfechas, para la eso. del índice de Gini, lo voy a compartir ahora, lo del índice de Gini, que ahí se ve el dato diferente, y más recientemente el Ministerio el Gabinete Social, cuando estaba la vicepresidenta Margarita Cedeño, comenzaron a utilizar el de la pobreza multidimensional. Entonces, todo va a depender cuál es el tipo de metodología que se utilice para medir pobreza. Los gobiernos, bajo la influencia de los bancos internacionales, los gobiernos latinoamericanos están utilizando la pobreza monetaria, que es en función de tus ingresos y una canasta básica que tú tienes capacidad para responder a esa canasta básica. Pero la pobreza, calidad de vida es multidimensional. Entonces tú puedes tener ingresos para comer, pero tu vivienda es muy precaria. O el acceso a un buen servicio de agua potable, de agua potable, de salud, de educación, esas cosas, ¿no? etc. República Dominicana, a nivel de promedio del índice de Gini, en 12 años se mantuvo hasta el 2019 en 0.46 el índice. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se mide el índice de Gini? El índice de Gini es una relación de 0 a 1. Mientras más cerca tú estás de 0, mayores niveles de equidad o igualdad hay en esa sociedad. Y mientras más te aproxima a 1, mayor nivel de desigualdad o inequidades hay. República Dominicana siempre ha aparecido dentro de los países en niveles medios en los últimos años de índice de Gini, pero es muy alto, de 0.46. O sea, está como el 50%. Está en la mitad. Sin embargo, República Dominicana ha tenido un crecimiento económico exponencial en muchos casos, altísimo a nivel de infraestructura, tú ves cómo hemos crecido. Pero en el índice de Gini, en el 2007 estábamos en 0.48 y el promedio quedó en 0.46 hasta el 2019. Entonces en el 2019 el índice de Gini fue de 0.42. Es decir, la proporción ha sido de 0.06 puntuación. Entonces la pobreza ha disminuido en República Dominicana, pero no de manera significativa. Y cuando nos vamos a la pobreza a nivel territorial, todavía el caso es más crítico. Por ejemplo, si pudiéramos ver el mapa, no sé si se podrá observar. Ahí está. El mapa. Ahí está. Es el porcentaje de la población en condiciones de pobreza general y extrema por región. Eso es de 2016. Lo que está en rojo Es son lo más pobre. las regiones del sur, línea noroeste, son las regiones más pobres. Pero muy poco de la noroeste en realidad. Muy poco de la noroeste también. Es más que todo como la parte fronteriza central y el suroeste, ¿verdad? Son las más pobres. Y evidentemente las que aparecen con mayores niveles con menores niveles de pobreza es la región Cibao Norte con 25% y la región Noreste también. la Ahí está región, Samaná, Duarte. la región noreste, el Cibao Norte y por supuesto Osama, la región Osama, que es donde está Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. La Cibao Norte te agrega todo lo que es Santiago, lo que es La Vega, Puerto Plata, etcétera. Entonces, si tú ves los niveles de pobreza en términos regional son muy acentuados en algunos lugares de la República Dominicana. ¿Qué es lo que te dice eso? Es una redistribución de la riqueza de manera inequitativa en términos territoriales.
el poco éxito de las políticas económicas en algunas regiones, donde se concentra la inversión en 2 o 3 regiones. Y no necesariamente el turismo disminuye pobreza, porque la región Yuna, que es todo lo que es Punta Cana y todo, aunque no está dentro del más alto índice de pobreza, pero se mantiene en un porcentaje, por ejemplo, de pobreza extrema en 5.7, que es... Ahora habría que ver antes de que el turismo se desarrollara también. Estamos hablando del 2016. Sí, sí, pero hay que ver cómo estaba antes también. Para ser justos, eso ya es otra parte. No te niego que hay impacto, que hay pobreza, pero habría que ver antes. Lo que pasa es Porque que esto se hace en comparaciones con estándares internacionales en América Latina, donde República Dominicana todavía sigue entre los 10 países más pobres de América Latina. Sí, pero digo yo que había que ver antes de eso, ¿no? Porque aquí no se hace la comparación. Bueno, porque pero es que son niveles altos de... Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en términos de un primer nudo crítico para el cambio? Crecimiento y vulnerabilidad de la economía y el impacto de ese crecimiento económico en las condiciones sociales de la gente. La expansión y el crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos 20 años es el principal logro que pueden exhibir. De hecho, se habla que en 50 años hemos sido los que más hemos crecido en la región. Los últimos 50 años. Sí, eso hay informe del PNUD. Pero si el PLD quiere exhibir algo como logro, son los gobiernos, el crecimiento. El crecimiento económico. En el periodo 2004 al 2012, la economía dominicana estuvo entre la de mayor crecimiento de América Latina. Y en el de 2012 al 2019 fue la de mayor crecimiento. Del 2015 la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto Dominicano fue de 6.1%. Eso es un volumen de economía alto, realmente en cualquier país, 6.1% de crecimiento promedio en más de 10 años. Pero hay un desequilibrio constatado que se refleja en la vulnerabilidad de la economía dominicana. La economía dominicana tiene un conjunto de fragilidades muy vinculada o asociada al modelo económico que la República Dominicana viene implementando desde la década de los 80. Un modelo económico enfocado en el turismo, zona franca, en el servicio, en el comercio. Entonces, creo que el primer elemento de cambio realmente en esta sociedad es que hay que cambiar el modelo económico. Es un modelo económico muy vulnerable, pero todavía, según yo veo, la República Dominicana sigue apostando al turismo y a las remesas. Yo podría decir, es la mejor porque esa no nos cuesta un chele aquí. Pero es vulnerable. Sí, pero te digo que esa viene por la solidaridad de la gente. Claro, porque una crisis... No es que aquí se hace nada por eso. Una crisis en los Estados Unidos de desempleo te va a impactar significativamente las remesas. Como sucedió en el 2008, antes de... Con la crisis financiera que hubo antes de Obama llegar al poder. Sí. Déjeme tomar un poquito de cafecito. Sí. Entonces el modelo, pero... El modelo económico. Claro, cambiar un modelo implica unos años. No es una cosa que tú lo vas a desmontar de la noche a la mañana. Implica un pacto social, un pacto de sociedad. No solamente entre las élites, sino tienen que estar los trabajadores, los campesinos, los sectores que forman parte de la economía. Pero aquí nunca se ha hecho un pacto social de esa magnitud. No, pacto por la educación, pero por el país que queremos. Yo creo que existe un pacto implícito con respecto al modelo. Yo podría decir que el reflejo de ese pacto es
la Estrategia Nacional de Desarrollo. La ley que se aprobó. La ley que se aprobó. Tiene un año aprobado y que no se ha cumplido tampoco. No, porque lo primero que plantea esa ley es precisamente una transformación del modelo económico de la sociedad dominicana. Porque es que el turismo es un área muy frágil en términos de economía. Yo a veces digo de manera jocosa, basta con que un avión se explote lleno de turistas para que el turismo dominicano se vea afectado, o que 2 o 3 turistas se envenenen y hay una campaña internacional contra el turismo dominicano. Las fuertes importaciones implican una demanda de divisas en República Dominicana que tiene que ser equilibrada por las exportaciones, y eso implica producir para exportar. Producir con calidad. Capacidad de competir. Entonces tú no puedes hacer la demanda de divisa, hacerla depender esencialmente del turismo y las remesas. Tiene que lograr un país donde la fuente de información, de importaciones puedan equilibrarse con la generación de productos de exportación. Y ese es un punto que lo han dicho muchos estudiosos, pero aquí lo que estamos es reivindicando, reafirmando, alertando la necesidad de que nos adentremos definitivamente hacia esa ruptura del modelo económico, que siento, por lo que veo a nivel de prensa, no sé qué están trabajando en la MEPIT, no observo una estrategia de transformación del modelo económico de la República Dominicana. Con esta parte ya ponemos punto a esta primera entrega de ese tema, que es un tema amplio y sustancioso. Entonces será hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar del gasto social, la inversión social. Muy bien. Y la otra, la fragilidad institucional. Bien. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.